Gracias. Buenas tardes. Y primero, dos cuestiones antes de empezar. La primera, agradecer al Comité Científico del Congreso que hayan tenido a bien aceptar esta comunicación. Siempre que voy a un congreso me quedo con las dudas si me aceptarán la comunicación o no. Me he quedado tranquilo. En segundo lugar, invitaros a todos a que os leáis las comunicaciones en el CD, porque va a ser la única forma de que veáis el resultado de los esfuerzos de mis colegas y el mío propio, ¿no? En pocos minutos resumir esto pues resulta pues bastante complicado. Lo voy a intentar, ¿no? Bien, creo que una inquietud común a todos los que estamos en este congreso es el estado de salud del cine europeo actual y el futuro del cine europeo a corto, medio y largo plazo. Y muchas veces pienso que contemplamos esta situación como una especie de intento de supervivencia frente al que se supone que es, entre comillas, si no el gran enemigo, sí la gran competencia, que es, por supuesto, el cine norteamericano. En este sentido, desde luego, medidas que sirvan de salvavidas al cine europeo, pues pueden haber muchas, unas funcionarán, otras no, algunas se han probado, otras quizá no se prueben nunca. Pues así, pensando rápido, se me ocurriría qué es lo que podría ocurrir o hasta qué punto sería beneficioso, por ejemplo, imponer la exhibición de películas en versión original, de manera que el cine europeo quedase en las mismas condiciones de competitividad frente al cine norteamericano. Quizá otra medida pues sería, por ejemplo, oponerse a la aceptación del blind booking y el block booking, ¿no? Sabéis que los distribuidores pues muchas veces compran películas en bloque, les interesa comprar una película norteamericana y les obligan a que compren 10 o 12, ¿no? Otra medida, y en esto es en la que se centra mi comunicación en concreto, sería evidentemente la de potenciar aquellas corrientes europeas, aquellas corrientes audiovisuales europeas que sean capaces de plantar cara, capaces de hacerle la competencia en Europa al cine norteamericano. Yo me he centrado en una, espero no haberme inventado me he inventado el término, creo, espero no haberme inventado el concepto o no haber ido demasiado lejos. Me he centrado en un grupo muy reducido, minoritario, de cineastas europeos, fundamentalmente dentro de lo que yo conozco, cineastas franceses y españoles, y a la corriente que yo creo que ellos están practicando le he querido llamar feísmo hiperbólico. Y me centro en esta corriente porque creo que es una de las pocas alternativas del cine contemporáneo europeo postmoderno que han sido capaces de competir en Europa, repito, frente a la comercialidad del cine norteamericano. Me estoy refiriendo a directores franceses como pueden ser Pitov, conocido pues, sobre todo por haber dirigido la película Vidocq, directores como Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, con películas ya tan populares como puede ser Delicatessen o la última que aquí se tituló Amélie, el fabuloso destino de Amélie Poulain. Directores españoles como fundamentalmente Alex de la Iglesia o Javier Fesser, podríamos decir más nombres, pero yo creo que en estos pocos nombres que os he citado os he comentado los más conocidos, al menos. Hablo de feísmo hiperbólico. Evidentemente estoy calificando un término que es el de feísmo, que no me lo invento, existe desde tiempo inmemorial. Os recuerdo que el feísmo podría ser considerado como una corriente estética o una corriente creativa que eleva lo feo a categoría estética. Y esta es, en principio, creo que es evidente que se trata de un posicionamiento claramente subversivo, porque va en contra de las corrientes estéticas dominantes, ¿no? Desde luego, si repasamos la historia del arte, desde el Bosco hasta Otto Dix, pasando por Grunewald o el propio Goya, hay infinidad de artistas, pintores, dibujantes, escultores y, por qué no, también cineastas que han conseguido que lo grotesco, lo feo, se convierta en la característica estética dominante de sus películas. Incluso algunos han conseguido hacer, creo yo, cine de calidad. Cuando hablo de feísmo hiperbólico, me estoy refiriendo a una materialización del feísmo, pero exagerada. Y realmente los puntos comunes que yo he creído encontrar, por supuesto no pretendo tener razón en lo que digo, es simplemente una reflexión en voz alta, los puntos comunes que he creído encontrar en los cineastas que os he mencionado y en alguno más que no voy a mencionar, pero que seguro que todos podemos tener en mente, está precisamente ese talante expresionista, un talante en el que el feísmo se entiende sobre todo como una distorsión, una deformación
distorsión de la forma, una exageración, un paroxismo. Pensemos, por ejemplo, en los personajes que protagonizan estas películas, en los intérpretes que los encarnan. Pensemos en cómo este tipo de cine ha conseguido convertir en estrellas, o al menos en actores muy populares, a un tipo de actores y de actrices que dentro del modelo predominante pues hubieran tenido muy poco futuro, salvo que se hubiesen limitado a personajes secundarios. En el caso francés, Dominique Pineau, por ejemplo, que tiene un rostro pues imposible, es como una especie ya de caricatura de Jean-Paul Belmondo, y Jean-Paul Belmondo, pues todos sabemos el rostro que tiene, ¿no? Y no es que me quiera meter con el físico de nadie, pero en el caso español, Benito Pocino, Luis Ciges. Por un lado, por lo tanto, tenemos esa caracterización exagerada, paroxística de los personajes. Por otro lado, podemos hablar de la violencia temática, de la escatología, en un grupo de películas que, sobre todo, se caracterizan por un virtuosismo visual que muchas veces es casi el único aspecto destacable en algunos casos y en algunos directores. Estamos hablando, por supuesto, de una estética muy heterogénea dentro de un grupo al mismo tiempo muy reducido pero muy popular. Y precisamente porque es un grupo de cineastas muy popular, yo creo que está teniendo un seguimiento bastante importante por parte de la cinefilia general, sobre todo de la más joven, y por parte de una serie de cineastas. Y simplemente os invito a que repaséis las óperas prima en formato de cortometraje de muchos de los cineastas noveles y de los estudiantes que todavía siguen en la carrera, y veáis incluso los cortos que se están presentando a premios tipo fotogramas, veis la cantidad de cortos que están intentando imitar, por desgracia se quedan ahí en meras imitaciones carentes de personalidad y con bastante inmaduras, por desgracia en su mayoría, que están intentando seguir a este tipo de cineastas. Desde luego, creo que el aspecto más interesante de este modelo, que me parece válido en algunos casos de los propios pioneros, más que de los seguidores, el aspecto más interesante a nivel industrial, si se trata un poco de revitalizar la industria cinematográfica europea, es que se trata de una corriente generacional. La mayoría han nacido entre mediados de la década de los 60, mediados de la década de los 70. Por lo tanto, tienen una cultura típicamente posmoderna, con todo lo de hibridación que ello supone, una cultura más o menos común, aunque, repito, se trata de un grupo muy heterogéneo. Y por otro lado, se trata de una corriente que, a mi parecer, en lo que lleva de vida, pues está demostrando tener una viabilidad económica importante. Salvo alguna que otra excepción, como La ciudad de los niños perdidos, de Jeunet y Cagot, el resto de películas han sido grandes éxitos comerciales y económicos en algunos casos. Os recuerdo, por ejemplo, que, si los datos y la memoria no me falla, la película Amélie, de Jean-Pierre Jeunet, en su primera semana de estreno en Francia consiguió vender más de 1,5 millones de entradas. O, por ejemplo, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, de Javier Fesser, se convirtió el año de su estreno, batió récord de taquilla y, si no recuerdo mal, ganó más de 22.243.000 euros. Superó esa cifra. Evidentemente, yo creo que el feísmo hiperbólico sí existe, y yo creo que sí, por eso le doy ese nombre. No es la panacea, ni puede ser la panacea, ni el modelo a imponerse en la cinematografía europea, pero pienso que su interés puede radicar en otro tipo de estrategia. Es decir, hagamos, o podría ocurrir en el cine europeo, lo que al fin y al cabo ha ocurrido durante muchísimos años en el cine clásico, sobre todo el norteamericano. ¿Por qué el modelo clásico, el modo de representación institucional, por qué ha sobrevivido tanto tiempo? Pues precisamente porque ha ido asimilando, conforme pasaba el tiempo, ha ido evolucionando. No se trata de un modelo cerrado, aunque a veces parezca lo contrario, pero ha ido asimilando aquellas aportaciones que consideraba interesantes de las vanguardias y de los cines modernos. En este sentido, me da la impresión de que el feísmo hiperbólico no se va a imponer, ni muchísimo menos, como corriente estética en el cine europeo, pero seguramente el audiovisual europeo en general, y estoy hablando de televisión, de vídeo, de videoclip, de cine, por supuesto, sí que creo que va a asimilar algunos de los estilemas propios de una corriente que, repito, ha demostrado ser muy comercial. Muchas gracias.